de noticias crímenes, por lo menos se haya adelantado una previa. Entonces, eso como que comienza a mostrar que el sistema está en crisis. Pero también le encuentro mucha razón a que esa investigación y juzgamiento se puede adelantar por la propia Corte. Como para tratar de enriquecer el debate, debo señalarles que en el seno de la Sala de Casación Penal se ha hecho una gran discusión acerca de la reforma de la Sala de Casación Penal, y hoy en día hay un proyecto de reforma de ley estatutaria precisamente para introducir al interior de la Sala de Casación Penal una sala de instrucción compuesta, se había hecho en principio por 4 magistrados, y que esa sala de instrucción se pudiese subdividir a su vez en 2 salas de instrucción, cada una por 2 magistrados, una sala de juzgamiento compuesta también por 2 secciones, cada una conformada por 3 magistrados, y la actual Sala de Casación Penal haría la segunda instancia no solamente de esos procesos, sino por ejemplo de los que falla el tribunal en primera instancia, los tribunales de distrito, los que fallan el Tribunal de Justicia y Paz, y obviamente los recursos extraordinarios. De tal manera que con esta reforma, que creo que la ha presentado el señor fiscal, sino que la presentó ayer, ya estaríamos modelando un diseño acusatorio para la investigación y juzgamiento de congresistas, porque siempre he escuchado las quejas de que no existe una división tajante entre la investigación, la acusación y el juzgamiento, que no existe una segunda instancia, de tal manera que yo creo que con esta reforma estamos a un paso, por ejemplo, de introducir un verdadero sistema acusatorio que, como todos ustedes saben, tiene unas bondades garantistas muy importantes, muy significativas, si se le compara con el sistema mixto o con el sistema inquisitivo con el que actualmente se investiga y juzga a los miembros del Congreso. Escuché al doctor Restrepo, por ejemplo, señalar algo importante, que fuese la Corte Constitucional la que se pronunciase acerca de la posibilidad de que se adelante una causa contra un aforado, en este caso el presidente de la República. Pues yo creo que estamos a un paso también, de acuerdo con la reforma que se le plantea a la Sala de Casación Penal, para que haya un tribunal de garantías constitucionales. Creo igualmente que el señor fiscal iba a radicar una propuesta de la creación de un tribunal de garantías constitucionales del más alto nivel, integrado por 3 magistrados, uno versado en derecho penal, otro en derecho constitucional y otro en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Podría ser ese tribunal, o podría ser perfectamente la Corte Constitucional como garante suprema de los derechos fundamentales, la que se ocupase, por ejemplo, de examinar y escrutar las garantías dentro del proceso penal, que hoy en día están confiadas a los jueces de control de garantías, y que la investigación y juzgamiento, por ejemplo, se hiciese por la Corte Suprema. Nos evitaríamos un despliegue innecesario de funcionarios, y con ello un presupuesto bastante significativo, y seguiríamos conservando la investigación y juzgamiento en cabeza de una alta corte, y de esa manera se cumpliría pues la división tripartita, y particularmente el hecho de que un poder controle al otro poder y que no se salga del seno de un poder ese control. Es que el tribunal que pueda investigar y juzgar, la verdad que resulta exótico, no obedece a nuestra tradición y no existe en ningún país del mundo. Cualquier país, por ejemplo en Estados Unidos, investiga y juzga la justicia ordinaria. Ahora, también sería muy bueno, como decía el doctor Correa, que en el futuro se acaben los fueros, pero Colombia en este momento histórico no está para que se puedan acabar los fueros,
porque tenemos unos problemas sociales muy difíciles que no hemos resuelto. Es decir, tenemos una delincuencia galopante, paramilitar, guerrillera, narcotráfico, la de la delincuencia común, delincuencia de cuello blanco, no hay paz social, y yo creo que tenemos que evolucionar mucho para llegar felizmente a esos deseos de que no existan los fueros. De tal manera que la Corte siempre está dispuesta a escuchar, la Corte tampoco se resiste a que hayan reformas, por el contrario, somos amigos de las reformas, pero las reformas que realmente contribuyan al desarrollo democrático del país. Nosotros no somos opuestos a ninguna clase de reformas, estamos atentos a escucharlas, pero también les sugerimos a ustedes, señores representantes, que son y a los senadores, por supuesto, de que se analice el tema de la sala de casación penal, que es un tema sui generis, es un tema particular porque realmente que ha dividido la historia judicial del país en dos, y eso ha hecho que la justicia penal no sea simplemente para los pobres, sino realmente para todas las personas, por encumbradas que sean. Yo les agradezco infinitamente la amabilidad de haberme invitado. Es un criterio, el principio de la sala de casación penal. Esto no se ha discutido en sala plena, pero estamos abiertos para que en lo sucesivo cualquier invitación que se nos formule la atendemos con diligencia y que todos aportemos algo al debate. Bienvenido al debate. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Bustos. Tiene la palabra la doctora Pilar, de la Corporación de Jueces y Magistrados. Pues me piden quién quiere intervenir después para irse a la comisión primero. Gracias. Bueno, muy amables por la invitación. Bueno, yo creo que se ha dicho ya mucho, pero voy a ser pues muy puntual. Primero que todo, consideramos muy positivo que se toque el tema de eliminar el fantasma de la comisión de acusaciones. Es bien curioso, es una cosa como medio paradójica eliminar un fantasma, ¿no? Porque es algo como etéreo, se nos volvió una cuestión etérea que no podemos materializar, entonces eliminarla ya es un gran avance. La ponencia para primer debate, pues vamos a tratar de ser proactivos, porque generalmente uno tiende a ser lapidario y no está bien esa actitud. Entonces uno diría así al rompe, bueno, qué bien, está hablando de concurso de méritos y eso lo aplaudimos nosotros, nos parece que está perfecto. Pero en el fondo es un concurso de méritos para restringirle, considerando un tribunal de aforados, limitándole sus funciones, porque simplemente termina en la Cámara de Representantes la función. Entonces no consideramos que sea pertinente. Lo que se está haciendo es restringirle respecto del proyecto del gobierno, se le están restringiendo las funciones a ese tribunal de aforados y me parece ser pertinente ni procedente. Nosotros consideramos realmente que ¿por qué no el tribunal de aforados? O sea, la Corte Suprema está investigando y juzgando a los ministros, a los diplomáticos, y ahora estamos hablando de qué pasa con los magistrados de las Cortes y qué pasa con el procurador y qué pasa con el contralor. Ese tribunal de aforados en el proyecto del gobierno pues estaría investigando y juzgando a estos personajes. Contrario a lo que se ha afirmado acá, nosotros pensamos que por qué no más bien ese tribunal de aforados que decía el doctor Correa que solamente serían 80 personas, pues por qué no incluye a todas las personas, a todos los dignatarios que están consagrados en el artículo 235, o sea, tanto el 174 como el 235, porque si finalmente es la Corte la que está juzgando, investigando y juzgando a estos últimos, a los del 235, ¿por qué no podemos crear un tribunal con independencia, con autonomía, que provenga de concurso de méritos y que tenga las calidades, sus integrantes tengan las calidades de magistrados? Entonces, no veo mucho la diferencia, y en eso sí pediría que nos ilustraran qué gran diferencia hay entre que esté un tribunal con todas estas garantías que acabo yo de mencionar y que sea la Corte Suprema de Justicia la que haga esa misma tarea. Nos parece
nos parece, y lo digo por experiencia personal, no muy prudente ni muy conveniente los pares. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo básico en la rama judicial, que es, sí, no conveniente por esta razón, y voy a dar un ejemplo en la rama judicial. Nosotros los jueces de circuito calificamos a los jueces, estamos hablando de otro ámbito, no estamos hablando penal, pero estamos hablando de calificación de servicios. Calificamos a nuestros jueces municipales y los magistrados nos califican a los jueces del circuito. Esa cercanía no es muy benéfica, porque tiende a haber colegaje, a haber consideraciones de simpatía, de empatía, de que somos compañeros, que oye, ¿cómo va a sacar yo a un compañero de aquí de la rama, de la carrera? Entonces no vemos con muy buenos ojos que sea la misma Corte Suprema de Justicia, así tenga pues una sala diferente, obviamente, con investigadores y quien juzgue, quienes también juzguen a los magistrados, porque no son los mismos, pero son compañeros. Y ese colegaje y esa cercanía normalmente genera simpatías o antipatías y puede correrse el riesgo o de mucha parcialidad o de total subjetivismo. Entonces no es lo mejor. Pensamos que esa cercanía no nos suena como muy favorable. Conclusión, pues sí debería ser un tribunal, un supertribunal que juzgue a todos, que tenga un equipo de investigadores, obviamente, y que se garanticen la doble instancia, porque eso es una garantía absolutamente básica y constitucional. El origen político de ese tribunal pues es absolutamente nocivo. No pensamos que deba ser así. Yo no sé, existe una tendencia y uno ve en todos estos proyectos que siempre le dejan al Congreso algo. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero siempre lo dejan. Hay una resistencia a quitarle el poder al Congreso, y si algo critica la ciudadanía y si algo critican los actores judiciales es eso. O sea, ¿por qué tenemos miedo de tener un tribunal? Bueno, bien sea, en gracia de discusión aceptamos que sea la misma Corte con todas las garantías, vale, no importa, pero como sea, que el origen sí no sea político, que mejor dicho, que a esos magistrados de ese tribunal los elija el mismo Congreso, y en el proyecto del gobierno está aún peor, porque dice que los elige pero que también los acusa. Entonces imagínense ese problema tan grande, que a mí me eligen pero también me acusan. Entonces, ¿qué imparcialidad puedo tener yo y qué independencia? Difícil. Tienen que ser más o menos ángeles. Entonces, los anteriores eran fantasmas y estos tienen que ser ángeles. O sea, pasamos de un extremo al otro. Entonces, consideramos que no. Defendemos el concurso por encima de todo. Nosotros lo defendemos para todos los puntos de la reforma, para todas las instancias, desde abajo hasta arriba. O sea, ¿por qué los magistrados de la Corte y por qué el Contralor, por qué el Procurador y por qué el fiscal no pueden ser de concurso de méritos? No entendemos las razones contrarias a eso. Bueno, y si a mí se me permite, María Angélica, yo quisiera plantear un punto que no está aquí, pero que sí nos preocupa a los jueces, y es el tema de los jueces penales respecto del sistema penal acusatorio. Yo no voy a decir aquí que a los jueces penales, a mis compañeros, ahora tengamos que declararlos aforados, porque pues sé que es una cosa bastante complicada y muy compleja de sustentar, pero sí hay un problema, y es el siguiente. Nuestros jueces penales del sistema penal acusatorio tienen a los fiscales como parte dentro de los procesos, porque esa es la competencia y ese es el papel que la Constitución les asigna bajo el sistema penal acusatorio. Y a su vez, esos jueces penales que tienen al fiscal como parte que acusa, y cuando el fiscal acusa pues tiene un interés claro dentro del proceso. Resulta que el fiscal general y los fiscales vienen siendo los mismos que investigan a esos jueces penales. ¿Sí me explico? Estamos en un juicio, en un proceso en que el juez penal se enfrenta a un fiscal que en últimas puede terminar siendo quien lo investigue a él por faltas por delitos. Tengo compañeros jueces que se han visto intimidados, que se ha violado su intimidad y su independencia y su autonomía cuando terminan primero sometidos al escarnio público de los medios, uno, y dos, el fiscal general sale a decir que los va a investigar inmediatamente,
y sorpresa, delega un fiscal, delega a una persona que es fiscal delegado ante la Corte, que no es de carrera, ¿sí? Y que termina teniendo injerencia dentro del proceso. Entonces ese juez se restringe y siente el temor de ser investigado por la misma ente que resulta ser parte dentro de los procesos que él mismo tiene que fallar. Ahí hay un problema muy grave de independencia. Y eso nadie lo ha tocado, y eso nada ha pasado, y no sabemos qué va a pasar, y yo no sé en cuanto al tema de unidad de materia, si esto no se va a terminar convirtiendo como en el monstruo anterior, y le vamos metiendo temitas y temitas y temitas, porque eso no se podría hacer, pero nos dicen a nosotros, por favor, cuándo vamos a solucionar el problema de estos jueces, porque no podemos proponer nada porque entonces violamos la unidad de materia, pero a nosotros tampoco nos consultan a los actores judiciales y a los jueces en este caso concreto. Ninguna de estas reformas, me da mucha pena con ustedes, pero ninguna de estas reformas ha consultado a las bases de la justicia. Y esa es una de las mayores críticas. Y se está repitiendo el error de la vez pasada, de hace 2 años. ¿Por qué se legitimó esa reforma? Pues porque no consultaron ni los problemas reales de la justicia, ni mucho menos el sentir y las preocupaciones de los que actuamos en el día a día de la justicia. Y ahora estamos en las mismas, exactamente en las mismas. Y a eso le sumamos este problema que nunca se ha tocado. Entonces yo sí quisiera hacer, y les agradezco la oportunidad de dejarlo en el aire, bien sea de pronto tocando el artículo 250 de la Constitución, ¿sí? Para crearles, abstraer, para quitarle de las competencias de la Fiscalía la investigación de los jueces, porque el juzgamiento de nuestros jueces sí está perfecto, es ante los tribunales y ante la... ¿A quién le tocaría? Pues yo pensaría que como... ¿Ah? Pues sí, crear como un investigador independiente a la Fiscalía, un grupo de investigadores, o una persona con calidades de investigador, sí, pero que no dependa. El problema, ¿cuál es? El problema es que depende de la Fiscalía, y la Fiscalía a su vez investiga a ese juez. Entonces que lo saquemos de la órbita de la competencia de la Fiscalía, para que sea independiente. Es eso. Sí, tremendo tema nos deja aquí la doctora Pilar de cierre. Bienvenido, porque por supuesto sí lo han detectado y es un tema clave. Yo invitaría como a la última intervención al señor de Azonal Judicial. ¿Tú eres de Azonal? ¿Y tú? ¿Ambos? Les pido una intervención, ¿vale? Y por supuesto cierra luego el colega Eduard, y sé que hay delegados de los ministerios. Pues agradezco la presencia, porque esperamos que estas consideraciones diferentes a lo que está en el debate puedan recogerse, ya que todas son de buen sustento. Pues, desde Azonal, ¿quién habla? Buenos días a todos. Comienzo por agradecer a los honorables representantes, la doctora Angélica Lozano y el doctor Eduard Rodríguez, la invitación. Soy Jaime Enrique Lozano, secretario de Azonal Judicial, Sindicato de Industria, liderado por nuestro compañero el doctor Luis Fernando Otálvaro Calle. Voy a tratar de ser muy puntual ante la brevedad del tiempo y todo eso, en relación con las preguntas que nos hacen acá en el documento que nos han entregado. A mí lo primero que me llama la atención es que a todo lo largo de los 3 proyectos de acto legislativo no se menciona para nada a un alto funcionario del Estado, como es el vicepresidente de la República, que eventualmente puede llegar a reemplazar al presidente de la República. Por ningún lado se menciona como un eventual aforado en estos casos. En relación con lo mismo, considero también que se trata de no ampliar la figura de los aforados, sino de reducirla a su mínima expresión, porque aquí en este punto, como si mal no entendí en alguna intervención, se propone inclusive ampliar el fuero constitucional, por ejemplo, para ministros y otros altos funcionarios. A mí me parece que debemos tratar de irlo reduciendo poco a poco, para que la justicia sea más igualitaria en la medida de lo posible. No veo que se incluya, por ejemplo, al defensor del pueblo, al auditor general de la nación, ¿no? Por ninguna parte tampoco observamos eso.
Ahora, en el actual diseño constitucional, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes debería, que no lo ha hecho, investigar y sancionar eventualmente, tanto penal como disciplinaria, como políticamente, a los funcionarios actualmente aforados. Eso no lo ha hecho. Yo creo que si se concluye finalmente con la creación del tribunal o la entidad que tuviera el nombre que tuviera, deben extinguirse necesariamente ese juicio político, que yo tampoco le veo razón de ser, y los juicios de índole penal, administrativo, disciplinario y fiscal. Porque ese híbrido, ese minotauro jurídico que existe actualmente, yo creo que ha sido uno de los grandes obstáculos para el funcionamiento de la Comisión de Investigación y Acusación, que entre otras cosas, como está conformada actualmente de acuerdo a la Ley 5.992, el reglamento del Congreso, hace además que sus integrantes no sean ni siquiera abogados, norma que por lo demás el suscrito la demandó ante la Corte Constitucional y fue declarada exequible en la sentencia C386 del 98, lo cual es un absurdo. Personas absolutamente ignaras en derecho, juzgando altísimos magistrados, eso es un absurdo aquí y en cualquier lugar del mundo. La composición eventual de ese tribunal o entidad que llegara a conformarse, yo creo que podría ser en materia de discusión. Igual en uno de los proyectos se propone que sean designados 9 integrantes, 9 magistrados, de los cuales 3 serían elegidos por el Senado, otros 3 por las altas cortes y otros 3 por el presidente de la República. Yo creo que ese es un tema que también amerita profundas reflexiones, en la medida en que si se trata de acercar la justicia al ciudadano, como lo propone el nuevo ministro de Justicia y del Derecho, la integración de ese eventual tribunal de aforados constitucionales debería ser más democrática. O sea, idearse una especie de concurso, involucrar a las agremiaciones de abogados, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, etcétera, a la propia judicatura, por supuesto. Considero también, eso es un tema que se tocó aquí, aunque tangencialmente, que los juicios al presidente de la República, el presidente aquí no es un monarca, por lo tanto no puede ser ajeno a eventuales juicios penales, disciplinarios, fiscales. En los actuales proyectos no veo yo que por ninguna parte se toque ese tema, ni el vicepresidente de la República. Podría ser una de las ideas que se dio aquí, que podría ser que en materia de juicios penales ese tribunal estuviera adscrito, por ejemplo, como una sala de la Corte Suprema de Justicia actual. Podría ser materia de discusión eso. Y en materia administrativo, disciplinaria y fiscal, que son temas además afines a sus funciones actuales, podrían ser desarrolladas por el Consejo de Estado, obviamente garantizando la doble instancia del debido proceso para las personas que eventualmente serían materia de investigación y juzgamiento por esa corporación. Consideramos en todo caso que la actual Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes debe desaparecer, porque ha sido una entidad que, como lo decía la Corporación de Jueces y Magistrados, absolutamente inoperante y constituye un evidente desprestigio para toda la nación. Agradecemos nuevamente la invitación a este foro por parte de la Honorable Cámara de Representantes. Muchas gracias. Si quieres, Azonal, o sea, como representante de Azonal, yo considero de que se debe defender el tribunal de aforados, sí, se debe defender, y este es el momento que tenemos para sacar adelante ese tribunal de aforados.
ese tribunal de aforados considero que se debe hacer elección popular, porque necesita que tenga el respaldo del pueblo, por medio de dos cuerpos, unos que son los fiscales, que son los que van a acusar, y el otro cuerpo que es el que va a decidir. Esos magistrados de ese tribunal de aforados son por un periodo de 4 años, no pueden ser reelegidos, y tampoco puede participar para la elección de esos magistrados personas que hayan sido dignatarios de las altas cortes y también hayan sido procuradores, contralor o fiscales en la nación en cualquier tiempo. ¿Quién investiga a esos aforados, a ese tribunal de aforados? Puede ser, como es de 4 años, la denuncia que se presente con ellos puede conocerla el próximo tribunal que es elegido popularmente, o puede ser por intermedio del Congreso, pero la denuncia la puede escoger la persona que presenta la denuncia ante cualquier representante de la Cámara, y esa persona tendrá que iniciar la investigación y hacer la acusación ante el Senado, y el Senado es el que decide. En caso alguna, puede ser esa otra opción de investigar a ese tribunal de aforados, y que en ese tribunal de aforados también se incluya la investigación de los jueces de la República. Sí. Bueno, agradecerles a todos por venir, la verdad, felicitar a la doctora Angélica. Yo creo que esto nos lleva a algo que hemos iniciado, y es un diálogo permanente, reflexivo y constructivo, que eso es lo que hemos venido nosotros haciendo con la doctora Angélica del Partido Verde y nosotros desde Centro Democrático. Yo creo que esto se construye entre todos, y pese a la autonomía del Congreso de la República, creo que hay que generar reflexiones sobre qué es bueno no para nosotros como Congreso, no para la Corte, no para las Cortes, no para el Ejecutivo, sino para el país. Cómo corregimos errores, cómo estamos en constante aprendizaje, porque no nos las sabemos todas, pero cómo nosotros vamos a generar una institucionalidad que realmente genere justicia, que es lo que a la hora de la verdad todos queremos. Yo hacía una reflexión en estos días sobre una de las promesas del gobierno, y veíamos cómo el gasto de inversión es mínimo respecto al gasto de funcionamiento. Y decía ahorita la doctora, yo apoyo totalmente el tema de carrera administrativa, y creo que ahí tenemos que avanzar, consolidar, fortalecer, y ahí hacer pesos y contrapesos también, de tal manera que los mejores colombianos sean los jueces y se le vuelva esa honorabilidad a las magistraturas, y lo mismo en la Fiscalía General de la Nación. Ahí tenemos que fortalecer la carrera administrativa. ¿Pero a qué voy con esto? Nosotros, siendo propositivos, le pedimos a la Comisión Primera, al Gobierno Nacional y a algunas magistraturas, a los magistrados, que conformáramos una comisión. Y en eso yo creo que ustedes, el doctor Gallón, ustedes como el sindicato de base, lo conozco porque yo trabajé con Angelino, y ahí saben una problemática fuerte, podemos empezar a generar construcción alrededor de un documento de cuál es la justicia que queremos y cuánto nos vale, porque el tema no puede ser que el 95% esté en gastos de funcionamiento y solamente el 5% en gastos de inversión, donde no tenemos ni salas ni tribunales. La fiscalía están en unos cubículos que realmente dan vergüenza, y que cuando el delincuente llega ya lo que hace es reírse. Entonces yo creo que el diseño institucional, no solamente de los aforados, debe ser un diseño que responda a una necesidad de justicia, sino debe ser un diseño donde generemos un diálogo y pensemos en un conjunto, en un todo, y que miremos qué es lo que realmente está pasando en el país. Y yo le pediría a doctora Angélica y a cada uno de ustedes
que este sea el inicio de una larga y permanente reflexión para construir un sector judicial que realmente le responda no a nosotros, sino a los colombianos. Gracias, doctora Angélica. Nosotros